Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alan Hernández y finalmente estamos aquí con esta primera serie titulada Cultivando Disciplina. A petición de muchos de ustedes, ya que muchos me lo habéis pedido a través de Instagram, ya estamos aquí finalmente y se va a encontrar en una lista de reproducción en YouTube, capítulo por capítulo, para que tú la puedas volver a ver cuantas veces tú quieras, de la forma que tú quieras, en donde tú quieras, donde estaremos hablando por qué es tan importante cultivar disciplina en nuestras vidas y cómo la podemos aplicar de una forma diferente a la forma tradicional en como nos las han enseñado o como la hemos aprendido desde el día en que nacimos. Así que toma lápiz y papel porque comenzamos. Verás, y es que todas las personas más exitosas a lo largo de la historia de la humanidad en cualquier ámbito, en la ciencia, en las artes, en los deportes, en la política, en la religión, en los negocios, activistas, empresarios, filósofos, cantantes, escritores, han aplicado de una u otra forma la disciplina en sus vidas, en su existencia, de forma directa y otros de forma indirecta, pero eventualmente siempre ha estado ahí. Si queremos ser exitosos en cualquier ámbito en el que nosotros nos desenvolvamos, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, con nuestro emprendimiento, en cualquier ámbito, la disciplina va a jugar un papel, un rol muy importante en nuestras vidas. Sin embargo, hay un pequeño problema que siempre hemos tenido como sociedad, de que vemos la disciplina como algo tedioso, como algo que necesita de mucho esfuerzo, que requiere de mucha energía, de mucha motivación para que nosotros la podamos aplicar en nuestras vidas. Y esa es la forma tradicional en la que nos las han enseñado desde que nacimos. Nuestros padres, en la escuela, nuestros maestros, los libros de superación personal, de autoayuda, siempre nos los han dicho de esa forma. Grandes mentores inclusive lo enseñan de esa forma. Sin embargo, existe otra forma, otra alternativa en la que nosotros podemos ver a la disciplina, en donde no requiramos de tanto estrés o dolor de cabeza para poder aplicarla, debido a que muchas veces inclusive se vuelve tediosa, porque es como si nosotros quisiéramos atrapar al gato y nosotros vamos corriendo detrás del gato queriendo atraparlo, siempre persiguiéndolo, y eso solamente nos va a gastar mucha energía, nos va a drenar la energía, eso finalmente nos va a terminar por hartar y vamos a dejar ir al gato. Pero ¿qué pasa si nosotros le damos al gato una razón para que venga a nosotros y nosotros no tengamos que ir por él? Una carnada, una recompensa, un premio, comida, para que el gato, en lugar de que se aleje de nosotros, venga automáticamente solito a nosotros como por arte de magia. De esa misma forma es como debemos de ver a la disciplina, a través de estrategias, conceptos, tácticas, herramientas, conceptos, acciones que nos van a permitir hacer de la disciplina algo súper ligero, para que a través del tiempo nosotros nos volvamos una persona disciplinada en su totalidad a través de desarrollar ese hábito. Nuestro elemento número 1 es que debemos de entender que la disciplina debe de ser vista como un resultado de
y no una obligación o requerimiento para obtener algo. Es decir, nosotros debemos de ver a la disciplina como una serie de acciones que nosotros debemos hacer y posteriormente, después de haber realizado esas acciones o esos pasos, nosotros finalmente podríamos decir que somos personas disciplinadas, porque normalmente lo tradicional es decirnos a nosotros mismos que requerimos ser primero disciplinados y después ver el resultado reflejado en nuestras vidas, en nuestro entorno o en el ámbito en el que nos dediquemos o desarrollemos. Sin embargo, debemos de verla como acciones para poder decir yo después que soy disciplinado y no como una obligación o un requerimiento para poder pasar al siguiente nivel, en donde yo pueda decir, ok, debido a que yo ejecuté este concepto, esta acción, esta estrategia que me dijo Alan, este otro hack, entonces yo ya soy disciplinado, entonces estoy atrayendo al gato, no lo estoy alejando de mí, estoy ejecutando abundantemente sin ningún esfuerzo. Veremos a continuación cuáles son todas esas estrategias, todos esos conceptos de los que te estoy hablando. Nosotros primero debemos de preguntarnos muy específicamente en qué aspecto de mi vida, en qué ámbito o en qué área yo como persona estoy fallando, en qué ámbito yo necesito ser disciplinado para poder tener mejores resultados. Posteriormente nos vamos a dar cuenta de que esas áreas, esos ámbitos o esas acciones en donde nosotros estamos fallando y en las que requerimos disciplina, normalmente para la mayoría de las personas en general se nos hace muy pesado o son acciones o actividades muy pesadas normalmente. Es por eso que el elemento, la estrategia o el tip número 2 es encuentra el placer en la acción que requiere disciplina para que con el tiempo se vuelva más automática y elimines ese factor de sufrimiento, de estrés que conlleva la acción que requiere disciplina. De forma tal que al encontrar el placer, ni siquiera el gusto, porque normalmente siempre nos dicen, oye, tienes que encontrar el gusto por lo que haces para que no trabajes, pero vayamos un poquito más profundo y encontremos el placer en esa acción que requiere de nuestra disciplina para que con el tiempo se vuelva automática y no tengamos ningún factor de estrés. Por ejemplo, unos cuantos años atrás, cuando yo era adicto, tengo que confesar que yo era adicto a los videojuegos. Entonces, especialmente a los videojuegos que tenían que ver con el teléfono celular. Yo recuerdo un juego al que yo le dedicaba la mayor parte del tiempo, literalmente día y noche. Yo jugaba en mi teléfono, me metía, estaba súper adicto a ese juego. Entonces, me enfocaba tanto en el juego porque me daba mucho placer. Yo lo disfrutaba en su totalidad, que me olvidaba por completo de qué es lo que tenía que hacer, de las acciones que tenía que hacer al siguiente día, de lo que hice o no, de lo que no hice. Me olvidaba del factor tiempo y debido a que yo lo estaba disfrutando muchísimo. Con el tiempo descubrí ciertas tácticas y estrategias y tuve que eliminar todos los videojuegos porque me di cuenta de que literalmente me estaba haciendo un daño terrible, al grado de que yo no dormía, no comía por estar tanto en ese videojuego. De esa forma nosotros debemos de encontrar el placer a voluntad, inclusive en esas acciones que normalmente nosotros diremos, bueno, en esta acción, ¿cómo es que yo puedo encontrar placer? Por ejemplo, yo todas las mañanas voy a correr a un parque que está muy cerca de mi casa y anteriormente a mí me daba una flojera, pero literalmente yo no me paraba en las mañanas a las 6 de la mañana a ir a correr porque yo no estaba acostumbrado a eso. Pero cuando descubrí este concepto, me di cuenta de que yo podía agregar acciones dentro de esa misma acción. La acción número 1 es ir a correr para poder bajar de peso, para poder sentirme mejor. Pero la sola acción de ir a correr diario de lunes a viernes, para mí era muy pesada, muy dolorosa, que requería de mucho esfuerzo. Pero descubrí que si yo agrego una acción que me dé
placer dentro de esa acción, que me dé gusto, que yo encuentre para ir a correr por las mañanas. Entonces se empezó a aligerar esa carga. Lo empecé a hacer con mayor goce día a día. Y esa acción que yo incrusté fue escuchar música mientras yo corría. Descubrí que la música es un elemento que te hace relajar al cuerpo y que en realidad cuando nosotros escuchamos música mientras hacemos el quehacer en la casa, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, hace a que nuestro cuerpo se relaje. Y entonces el escuchar podcast o música, porque yo normalmente le voy combinando entre las dos, hace a que yo quiera hacer la acción de ir a correr en las mañanas y me olvide del estrés, del sufrimiento y del dolor. Otra acción que yo, por ejemplo, encontré muy placentera al ir a correr es disfrutar de la naturaleza, porque en ese parque hay mucha vegetación, hay mucha naturaleza alrededor y me gustó. Empecé a ser consciente de ese factor y me empezó a gustar todavía más. De esa forma, cuando nosotros encontremos acciones a voluntad para incrustarlas dentro de otra acción, nosotros nos vamos a encontrar sedados. Nuestra mente se va a encontrar sedada y se va a olvidar del factor tiempo por completo. Pasa lo mismo que los grandes yogis al meditar, o cuando estás cortejando, en el caso de los hombres, cuando estás cortejando a una mujer en los hombres, se nos olvida por completo el tiempo. O cuando estamos con el novio, con la novia, estamos súper enamorados, estamos súper sedados por esa acción, por ese placer, que se nos olvida por completo el tiempo cuando estamos con él o con ella, ¿verdad? De esa misma forma, nosotros a voluntad podemos incrustar ciertas acciones que nos causen placer y de esa forma nosotros hacer las acciones más abundantemente, sin esfuerzo. Con este concepto y con esta estrategia, lo que va a pasar es que tu mente y tu cuerpo van a empezar a relajarse y la mente y el cuerpo van a empezar a destruir las barreras, las limitaciones, los obstáculos que puedan venir en tu camino para alcanzar tu objetivo en específico. Y esto puede aplicarse en cualquier ámbito, en cualquier área y en cualquier acción en la que tú requieras de ejecutar disciplina o de obtener un resultado. Una vez encontremos el placer en la acción, lo que debemos de hacer posteriormente es mirar los beneficios que nosotros vamos a obtener de esa acción, debido a que la disciplina requiere de práctica y repetición constantemente para obtener nosotros un resultado específico. Pero en el proceso llega un punto en el que la mente y el cuerpo empiezan a estancarse debido a que se aburre y se estresa en el proceso. Entonces, para evitar ese efecto tan curioso que sucede, nosotros debemos mirar qué beneficio o qué beneficios, porque normalmente siempre hay más de uno, nosotros vamos a estar obteniendo de esa acción. Visualizarlo con todos los detalles, cuáles son los beneficios que vamos a obtener. ¿Recuerdas cuando tú de pequeño estabas esperando a Santa Claus o a los Reyes Magos que vinieran a darte tus regalos en Navidad? Bueno, en ese proceso los pequeños se encuentran estimulados porque en el futuro va a venir Santa o en el futuro van a venir los Reyes Magos y les van a traer regalos porque ellos ya hicieron su cartita y se la mandaron ellos y entonces se encuentran estimulados, se encuentran felices mientras ellos esperan por ese regalo porque están viendo un beneficio que van a obtener en el futuro. Y curiosamente, todas las acciones que se les ordenan, las hacen bien. La mamá le dice, lávate los dientes y se lavan los dientes de una forma excelente. Duermen bien, se levantan temprano, hacen la tarea. Todo lo que les ordena la mamá lo hacen de forma correcta porque su mente está estimulada porque en el futuro va a obtener un beneficio. De esa forma nosotros debemos de ver los beneficios para que en el proceso nos encontremos todavía más estimulados porque es lo que vamos a obtener. Debido a que si no recordamos constantemente cuáles son esos beneficios, nosotros vamos a entrar en un proceso de estandarización. La estandarización de la experiencia es cuando, por ejemplo, tú compras un nuevo teléfono. Y ese nuevo teléfono al principio es la última maravilla del mundo porque es el último iPhone 16 Pro Max y estás súper contento porque obtuviste ese nuevo teléfono. Y probablemente en los primeros días, en las primeras semanas, tú disfrutes y te encuentres maravillado
por ese nuevo teléfono debido a que es nuevo, pero conforme van pasando los días, los meses, los años, entras en un proceso de estandarización de la experiencia y ya no es la última maravilla para ti, debido a que ya lo has estado utilizando por mucho tiempo. Ok, una vez que ya hayamos encontrado el placer en la acción, hayamos buscado los beneficios que nos va a traer en el futuro, ahora nosotros debemos encontrar los aspectos positivos que esa acción nos está brindando en el proceso. Una vez que obtengamos los tres aspectos, nosotros nos vamos a volver una persona cada vez más poderosa y en control de nosotros mismos para que nos volvamos Terminators disciplinados. ¿Sí? Todos estos conceptos que estamos viendo y que vamos a ver pueden ser aplicados y deben de ser aplicados en las acciones más pequeñitas o más comunes y corrientes que nos podamos imaginar, hasta las acciones de mayor relevancia, las más importantes, las que dices, ¡ay, esto es muy difícil! O de acciones que son muy serias. Por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que nosotros en principio diríamos, bueno, es una acción muy común o muy cotidiana? Como por ejemplo, tender todos los días la cama, lavar los trastes, tener tu casa bien ordenadita, etcétera, etcétera, etcétera. Y las acciones que en teoría son más relevantes, de mayor importancia o que requieren de mucha disciplina, son como por ejemplo, si eres en tu trabajo, en tu empresa, si eres coordinador de tu trabajo o de tu empresa, tener a tu personal bien organizado, bien disciplinado, ejecutar la disciplina en un emprendimiento que a lo mejor puedas tener, en tu curso, acciones que en teoría deberían de requerir de mucha disciplina, como correr un maratón, por ejemplo, alcanzar un grado académico y demás. Ahora, este secreto que estoy a punto de darte es un complemento a lo que acabamos de decir, en donde nosotros, al visualizar la acción en donde nosotros requerimos disciplina como ya acabada, es decir, visualizamos con los 5 sentidos esa acción ya terminada. Una vez que nosotros ya hayamos visualizado esa acción en específico, digamos, lavar los trastes, nosotros visualizamos los trastes del lavabo completamente limpios, pero hay muchas personas que en general no lo quieren hacer porque es una acción que en teoría es tediosa. Entonces, cuando nosotros visualizamos esa acción completamente terminada, en el proceso nosotros debemos de disfrutar el proceso agregando una acción de placer dentro de esa misma acción que es lavar los trastes, y nos vamos a olvidar por completo del tiempo. Entre más practiques este concepto llamado salto cuántico, más vas a olvidarte del factor tiempo y entonces tu cuerpo empezará a ser automático y disciplinado en varias acciones en las que tú decidas ejecutar este concepto. Y de esta forma es como si estuvieras saltando en el tiempo, realizando un viaje cuántico, sedando a tu mente y a tu cuerpo para que las acciones que tú decidas implementar, en donde tú decidas implementar este concepto, se vuelvan más automáticas, se incrusten en tu subconsciente, y con el tiempo, entre más lo practiques, más automático tu cuerpo lo vaya ejecutando. Bien, dentro de este capítulo hemos aprendido 2 de los elementos más fundamentales y más básicos para que nosotros podamos cultivar disciplina en nuestras vidas. Más aparte, otros complementos y conceptos que nos sirven dentro de estos 2 elementos. Y conforme nosotros vayamos avanzando en los capítulos, iremos viendo los conceptos más relevantes, más importantes y, entre comillas, más complicados para que nosotros podamos convertirnos en máquinas imparables. Así que no te puedes perder el capítulo número 2. Gracias, maestros líderes, por estar en este nuevo capítulo.